¿Cuántos han jugado un juego en la iglesia? A ver, levanten la mano si alguna vez en medio del servicio ha jugado un juego. A ver. Qué bien, qué bueno. Esas son iglesias buenas, ¿ok? Si lo hizo en el primer servicio, entonces quiero que me suba un poco las luces, por favor, porque quiero ver aquí, quiero ver a esta gente a ver quiénes responden bien, ¿ok? Entonces, vamos a jugar un juego que se llama ¿qué es o quién es? ¿Ok? Yo le voy a mostrar una fotografía y usted me tiene que identificar el concepto que esa persona o esa fotografía representa, ¿ok? ¿Entiende el juego? Sí. Se va a ganar un auto 0 kilómetros. Ah, no. Que después me lo cobran. Entonces tengo que regalar el auto de Uriel. Ok, aquí está la primera imagen y la primera imagen es esta. ¿Qué es? ¿Qué diría usted? A ver. Ok, rockstar. La palabra correcta es rockero. ¿Cuántos dijeron rockero? Mira el mentiroso que levantó la mano y dijo otra cosa. Ok, otra fotografía. ¿Qué es? ¿Qué dice? A ver. ¿Cuánto dice sacerdote? A ver, veamos la respuesta correcta. Sacerdote. Wow, esta es difícil. Okay, ojalá que todos lo podamos identificar. ¿Qué es? Médico. ¿Qué pasa si es veterinaria? A ver, veamos. ¿Qué dice? Doctor. Bien. Es que entretenido jugar en la iglesia si también se puede jugar, no es pecado. Al menos una vez, si Cristo vino y nos quedamos todos, era porque era pecado, ¿ok? A ver esta otra, ¿qué es este? Mírelo bien. A ver, veamos qué es. Bombero. Yes. A ver ¿quién es este? ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Hay algunos de ustedes, hay algunos que se sienten representados porque viven en la luna? ¿Ah? Este es un astronauta, correcto. Interesante, ¿eh? Cada uno de nosotros con estas imágenes genera una idea particular del individuo, de lo que representa. Y esto nos pasa en todo ámbito. Y es interesante porque, por ejemplo, si yo veo a un policía, ¿qué va a hacer usted? A ver. Si veo a un policía, algo me va a generar. Puede que me genere confianza dependiendo del contexto o puede que me genere temor dependiendo del contexto. De hecho, lo puse así. Dependiendo de lo que creo, es el prejuicio que hago. Lo que creo de ese individuo, de lo que se ha formado en mi cabeza, es lo que yo voy a responder en base a. Y de hecho lo veíamos recién, cuando yo veo una imagen de un sacerdote, automáticamente esto genera una serie de conceptos en mi cabeza. Puede que me imagine esa iglesia grande con los vidriales que pueden haber, me imagino cruces, etc. Hay una serie de cosas que pueden pasar por mi cabeza. Lo veíamos también con el doctor, una serie de cosas que me pueden provocar, un abogado, un político, etcétera. Ahora, la pregunta que quizás la mayoría de nosotros debería hacernos es esta. ¿Qué se viene a mi cabeza cuando escucho la palabra cristianos? Interesante preguntarnos esto porque quizás la mayoría de nosotros puede tener una posición positiva referente a esto o puede tener una idea negativa referente a lo que es ser un cristiano, ¿ok? Pero hay algo que estoy seguro. ¿Okay? No importa cuál sea la imagen que usted se haga en su cabeza, lo que sí estoy convencido es que esa idea es distinta. En cada uno de nosotros es distinta. De aquí es donde yo siento que hay un problema. Porque no debería ser así. No debería ser distinta. Al contrario, nosotros deberíamos tener la misma imagen, el mismo concepto. Más aún, la gente de afuera debería hacerse un concepto similar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué esto sucede cuando se trata de nuestra identidad? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es que en esta continuación de esta carta, en el capítulo 2, Pablo nos va a dar una dirección específica de lo que significa el ser cristianos. ¿Ok? ¿Y cuál es el estándar que nosotros deberíamos tener a la hora de seguir a un ejemplo correcto? ¿Ok?
Entonces, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1, y dice lo siguiente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Fíjense que Pablo comienza con una serie de preguntas. Y la mejor manera de traducirla no es a través de una pregunta, sino que debería ser con una aseveración. En términos generales debería decir, si hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, si existe algún consuelo en su amor, si tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu, si ustedes tienen un corazón tierno y compasivo. ¿Se fijan? Debería ser una aseveración que nos llevara a una acción, porque a través de lo que escucho, cuando miramos desde esa perspectiva, vendría una acción. Ahora, si todo esto que está pasando, si tengo todo esto, si cumplo con estas características, si ese es el deseo de mi corazón, entonces veamos ahora la invitación que Pablo nos va a hacer. ¿Okay? Versículo 2 dice lo siguiente. Entonces, si todo esto pasa en ti, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo espíritu, un mismo propósito. Pablo nos hace ver una idea particular. Si en verdad tengo un estímulo en pertenecer a Cristo, si en verdad estoy lleno de amor, si en verdad tengo comunión con el Espíritu Santo, si tengo un corazón tierno y compasivo, eso me debería llevar a una acción. Ahora, no cualquier acción, ojo, no cualquier acción. El verso 2 nos dice qué tipo de acción. Y si se fijan ustedes, si yo me pongo atención en las palabras que están destacadas, lo podríamos resumir en una idea particular y específica. Esa acción que nos está invitando Pablo es unidad. Si hay algo que se debería destacar entre aquellos que se dicen ser cristianos, es un concepto de unidad. Es decir, lo que debería representar en primer lugar a nuestra comunidad es cómo actuamos los unos con los otros, cómo estamos unidos. Y esta unidad proviene de que debo tener, no frente a mí, mi propia persona, sino que tengo que poner al otro en primer lugar. Ahora, uno siempre cree que sus ideas son las mejores. Yo siempre creo que tengo la razón. Siempre creo que lo que yo estoy haciendo es lo más bueno. Y cuando otro viene con una idea distinta, cuando alguien me quiere cambiar la forma en que, no. Y me molesta, no me gusta, me desagrada. Y eso es lo que crea fricción. Y cuando crea fricción, entonces, ya no le hablo más. Esto no pasa en esta iglesia, pero en otra iglesia, no sé si ha visto que el hermano se puso a hablar de usted. A menos que usted era el hermano que estaba hablando y se vino para acá para hablar. No, eso no pasa aquí, ¿ok? Aquí hay un filtro que cuando usted pasa lo limpia de todo mal. Si usted bebe del agua bendita que hay aquí, el café. Ahora, siempre yo creo que tengo la mejor idea, siempre yo creo que estoy bien, y obviamente que eso crea esas fricciones y por ende crea esas destrucciones en lo que tiene que ver con las relaciones, desunidad. Y de hecho, mi prioridad siempre será lo que es más importante. Lo que para mí es fundamental tiene que serlo para todos, y si no, hay un problema de unidad aquí. Y la verdad es que no es eso. Mire, creo que entienda esto, lo puse así. Jugar para mí es un juego fácil. Jugar con otros y para otros es un juego para campeones. Cualquiera puede hacer las cosas que beneficien a sí mismo. Tú puedes hacer cosas que te van a beneficiar a ti. Tú puedes hacer cosas que te sirvan para tu propia conveniencia, pero hacer cosas que beneficien a otros, eso no lo hacen todos. Ese es un grupo exclusivo. Y mi punto es que esta invitación a unidad pasa por esta idea. Es más, Pablo continúa presionando y nos dice lo siguiente en el versículo 3. No sean egoístas.
No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Fíjense, continúa, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense o procuren interesarse en los demás. Aquí hay algo que, en cierta manera, Pablo nos está presentando y se lo está diciendo a esta iglesia. Y es esta perspectiva de hablándonos de lo que hay en nuestro corazón y cómo nosotros deberíamos actuar. Cómo debería ser nuestro diario vivir. Y nos dice o nos invita que no solamente tenemos que vivir en unidad, pero ahora nos presenta un concepto distinto, ¿se fija? En esta unidad nosotros también deberíamos ser humildes. En esta unidad debería haber humildad. Esto proviene cuando yo tengo la capacidad de considerar al otro como algo más que yo. Cuando pienso en el otro primero, cuando mi intención no viene por conseguir algo a cambio, sino por hacer algo a cambio por otros. Pablo nos apunta a una cuestión del corazón. ¿Lo logra ver? Nos confronta con esta oposición que hay en nosotros de buscar primero lo que a mí me satisface y que pongamos al otro en primer lugar. La idea es entender esto con estas palabras. Cuando tengo mi enfoque, cuando mi enfoque es el yo, tengo ambición. Y no una ambición buena, no una ambición sana, porque hay una ambición de querer surgir y de querer ser cosas, pero cuando esta ambición deja de ser una virtud, sino que se transforma en un concepto donde voy a hacer todo lo necesario, voy a destruir a quien quiera ponerse enfrente de mí para conseguir aquello que quiero, entonces ya deja de ser ambición, una ambición sana, sino que se transforma en algo completamente corrompido. Pero por el contrario, cuando mi enfoque es el otro, tengo propósito. ¡Wow! Cuando mi enfoque soy yo, soy un ambicioso que es un egoísta, pero cuando mi enfoque es el otro, fíjense cómo cambia este cono y se amplía. Y ya vivo con un ideal muchísimo mayor. Puede que mi vida tome sentido cuando dejo a un lado el yo y comienzo a poner a otros y empiezo a extenderme para ser una bendición, una ayuda para otros. El problema está aquí. Este es el problema con esto, porque claro, todos queremos ser, todos queremos tener un corazón altruista. Todos. Todos de alguna u otra manera queremos ser buenos y tener un concepto de hacer las cosas buenas, pero el problema está en lo que el mundo nos presenta hoy en día. El mundo nos presenta un concepto completamente falso. El mundo nos presenta un concepto que es el errado. Vive para ti. O ahora sí que debería venir esta imagen que está ahí. El mundo te dice, tú, sé tú. Hácelo a tu manera. Hácelo como tú quieras. Entonces, no importa si yo lo ofendo a él, no importa si yo te hiero a ti, no importa si yo paso a llevar a mis padres, no importa si yo por conseguir sexo voy a acostarme con quien sea y desparramar hijos por cualquier parte. No importa. Y el que dice santo quizás es porque le llegó el convencimiento. Si esta es la parte donde usted tiene que hacer un análisis no para el que está al lado, sino para mí. ¿O no ha visto las fotos que pone en el Facebook o en el TikTok? Los videos, fíjense, hoy día el concepto más usado dentro de las redes sociales es el selfie. Todo se trata de mí, que apunte a mí. Un concepto completamente egoísta. Quiero que la gente vea cómo yo bailo, quiero que la gente vea la comida que yo como, los viajes que yo hago. Incluso cuando se trata de otros. Mira lo que yo estoy haciendo por otros. Y no olvidamos que a veces quizás que no sepa tu mano izquierda es lo que hace tu mano derecha. Ahora,
esta idea de tú sé tú o sigue tu corazón. ¿A dónde? Porque hay algunos que yo les diría, mira dónde te ha llevado seguir tu corazón. Nosotros deberíamos seguir al Espíritu Santo que nos puede guiar. Ahora, pero Pablo no solo nos llama a la unidad, ¿ok? No solo nos llama a la unidad, sino que nos está llamando a una humildad, que nuestro corazón debe tener la capacidad de tener una actitud humilde. Y es que esto es un concepto básico. Es un concepto básico para que el resto caiga por sí solo. Porque cuando yo tengo la semilla correcta en mi cabeza, el resto fluye por sí solo. De hecho, lo puse así. La perspectiva determina el resultado. Dependiendo de cómo yo pienso, es lo que yo voy a actuar, es como yo voy a hacer afuera. Si en mi mente lo único que alimento es lo que yo puedo conseguir, lo que yo puedo hacer, eso va a ir y me va a mover acorde a esa dirección. Pero cuando yo empiezo a poner otras cosas primero, quizás empiezo a pensar en buscar a Dios en primer lugar, va a haber otro resultado. Y aquí es donde Pablo nos va a hacer una sugerencia, con cierto tono de invitación, pero además con un tono de no hay otra opción. Esta es la única opción que tú y yo tenemos. Versículo 5 dice lo siguiente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hay algo que Pablo nos está diciendo aquí. Porque cuando miramos la vida de Cristo, cuando pensamos en la persona de Cristo, Él no solamente fue humilde, sino que hay una unidad que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un concepto interesantísimo que se da entre estas tres personas. Ahora, esta traducción no ayuda en términos generales, porque lo que Pablo en sí está diciendo, tengan la mente de Cristo. Yo debería pensar para poder comenzar a actuar como Cristo. ¿Y cómo fue Él? Versículo 6. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Lo primero que se nos presenta aquí, lo primero que se nos hace referencia es el concepto de quién es Jesús, quién es Cristo, cuál es su condición. Y yo no sé si usted ha meditado en esto, pero se nos está diciendo que su condición era, ¿cuál era? Dios. Cuando yo le pregunto, ahí sí puede hablar, no se asuste si yo le pregunto. Su condición era Dios. Eso significa que Jesús, Cristo, era omnipotente, todo el poder, omnipresente, puede estar en todas partes, lleno de gloria. Y Él toma esa condición, toma esa gloria y se despoja de ella. No la considera. No la considera como algo que lo pudiera mantener alejado de un propósito o atado a que Él no hiciera lo que quería hacer, a negarse al entregarse por nosotros. Nada de lo que Él tenía lo detuvo. Usted logra entender que Dios podría haber destruido la creación y Él seguiría teniendo la misma gloria, el mismo poder, la misma autoridad. Pero nos está diciendo que no consideró todas esas cosas. En cambio, continúa el versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cristo, el Dios Todopoderoso, se hace hombre. Toma una condición voluntariamente para hacer que la voluntad del Padre. A Él nadie lo obligó a esto. No es que su padre le dijo, si no haces esto, te voy a castigar. No. Esta fue una decisión voluntaria. Y aquí
Podríamos pasar mucho tiempo, ¿ok? En esta parte podríamos tratar de entender este concepto que es completamente filosófico desde un punto de vista de lo que significa tener una posición hacia la vida. Pero en el caso, este particular, este es el caso de Cristo, ¿ok? Este es el caso de Cristo. Pero ¿cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Cómo lo aplico a mí? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y no podemos considerar esto así de manera simple. Tengo que pensar, ¿qué es lo que a mí se me está demandando? ¿Qué es lo que a mí se me está pidiendo? ¿A qué es lo que yo debo renunciar? Ojo con esto, llamarse cristiano es lo más fácil del mundo. Decir que soy cristiano es súper fácil. Vivir como uno es difícil. Ahí está el verdadero juego. Cuando yo tengo que vivir, no cuando todo el mundo me está viendo, sino cuando nadie me ve. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mí? ¿A qué es lo que yo debería renunciar? Y aquí hay un principio que se da una y otra vez dentro del Evangelio. Y es una invitación a la muerte al yo. Yo debo morir. Yo debo morir. Y no estoy hablando de una cuestión física. Hay una serie de cosas que están pasando en mi vida, en mi corazón. Ciertos comportamientos que estoy teniendo con ciertas personas. Ciertas actitudes que estoy teniendo con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, en mi trabajo. Hay un montón de cosas que yo quizás debería dejar de ver o debería dejar de hacer. Y son los pasos que me están invitando a mí a morir a este yo. Y quiero decirle que esto no es, bueno, hoy día yo decido morir y muera la dona hoy día. Pero mañana me como 5. Y no le estoy diciendo que tiene que hacer una dieta, o quizás sí. Lo que estoy planteando en este punto tiene que ver con que hay cosas que tienen que ver conmigo, donde yo me levanto como el que está sentado en un trono y no hay nadie más ahí. Y cuando alguien quiere tomar el lugar, lo saco. De hecho, lo puse así. Si soy yo, si yo estoy primero, el resto queda segundo. Creo que entienda esto. Si yo estoy primero, si yo estoy buscando mi propia satisfacción, si yo estoy buscando mis propios deseos, si lo más importante soy yo, algo queda segundo. Dios, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mi servicio. Cuando el yo está primero, es como que se levanta una muralla que hace inefectivo el que yo pueda enfocarme en otros. O que hace inefectivo que el Espíritu Santo pueda hacer una obra en mi vida. Porque no lo voy a dejar. Porque el Espíritu Santo, si hay algo que me va a invitar a hacer, es a que yo empiece a morir. Pero si yo estoy primero, lo voy a hacer a un lado. Ahora Jesús en este caso nos dice que Él no consideró su forma, no consideró su condición como algo a que aferrarse, sino que al contrario se hizo hombre. Se humilló. Versículo 7 continúa y dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Fíjense en esto. El Dios del universo, hecho carne, se entrega voluntariamente para morir. Y no es que Jesús no supiera. Si uno lee los evangelios una y otra vez, Él dice que iba a llegar su muerte.
no solamente él renuncia, sino que ahora surge esta palabra ahí, obediencia. Y esta obediencia parte por hacer la voluntad del Padre. En este caso, es morir en una cruz. Esa era la voluntad del Padre, morir en una cruz. Ahora, cuando lo miramos en una línea paralela, ¿ok? Cuando lo miramos desde el punto de vista de nuestra propia vida, porque Pablo en este caso nos está hablando de Jesús y nos dice que Él es nuestro ejemplo. La pregunta que quizás nos deberíamos hacer nosotros es esta: ¿dónde tengo que obedecer? ¿Dónde tú tienes que empezar a obedecer? Ahora, quiero decirte aquí quiero hacer una pausa, que debía haberla hecho también en inglés. Si tú no eres cristiano, este mensaje hoy día no es para ti. No te voy a decir que si das 20 vas a recibir 100,000. No es de bendiciones. Este es de acciones. ¿Dónde tienes que obedecer tú? ¿Tú qué te dices ser cristiano? ¿Dónde tienes que obedecer tú? ¿Cuál es esa área que te ha estado molestando constantemente? ¿Cuál es esa área que una y otra vez el Espíritu Santo vuelve a recordarte? ¡Hey, hey, hey! ¡Alerta, alerta! Esta es la parte que yo quiero que te enfoques aquí. No allá. Sí, que te aparezca la iglesia una vez, de vez en cuando, no te ayuda en nada. Es más, yo le digo, no pierda su tiempo. Si el vivir como el mundo no es malo, sino nadie lo haría. Uno disfruta, lo pasa bien, va a fiestas, qué sé yo, se puede acostar con quien quiera y no experimentar ninguna consecuencia, a menos que sean legales. Ya después le van a llegar los que uno piensa que no son, pero después le empiezan a llegar las peticiones al juzgado de que tengo que responder aquí, que tengo que pagar allá. Pero lo comido, lo bailado, ¿quién me lo quita, cierto? Viva el mundo y disfrute. Si en el mundo uno lo va a pasar bien. Yo diría que el mundo es como el azúcar. Dios mío, qué rica, pero qué mal te hace. Ahora, el problema está en que muchas veces nuestra razón, nuestra mente tiende a justificar nuestra desobediencia. Si yo te pregunto, ¿por qué no te comprometes en la iglesia? No, lo que pasa es que, no, a ver qué le digo a este tonto que me está preguntando ahora. A ver, ¿por qué no estás dando? No, lo que pasa es que no tengo, ¿en verdad? A ver, ¿por qué estás hablando con esa persona? No, lo que pasa es que ella me habló primero. ¿Se fijan cómo responsabilizamos a otro? ¿Y por qué vas a ese lugar? No, lo que pasa es que necesitaba tomarme un descanso. ¿Ah? ¿Por qué estás viendo ese tipo de cosas? Lo que pasa es que en mi casa todo tiene una razón, que yo no soy el culpable, yo soy una víctima en esto. Y tendemos una y otra vez a justificar mi desobediencia. Y aquí es donde la sombra de la cruz nos dice lo siguiente: sin obediencia no hay evidencia. Afírmense los pantalones de que de aquí usted no sale vivo. A menos que se haga ateo, yo le sugiero, es mejor el ateo que ser cristiano. Porque al ateo no le van a exigir nada. Yo a veces pienso que hay cristianos que son como medios masoquistas, que es como el para de sufrir. A esa iglesia tenía que ir, al para de sufrir. Señor, no quiero. Bueno, no lo haga si no quiere. Pero cuando uno ama, es una actitud completamente distinta. ¿Sabe que cuando uno ama, llega temprano a la iglesia? ¿O no se recuerda cuando llegó a esa cita por primera vez tarde? Nunca llega a una cita por primera vez tarde. ¿Cuándo llega tarde? Después a los 20 años de casado, ya llega tarde. Si tal me espera.
pero cuando uno quiere conquistar, llego de los primeros, hasta se bañan algunos. Se lo voy a repetir. Sin obediencia no hay evidencia. ¿Cuál evidencia? De que soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. De cuál es mi carácter, de quién quiero ser, a dónde quiero ir, cuáles son mis prioridades, cuáles son mis principios. Ahora, finalmente, Pablo termina de esta manera en el versículo 9 al 11. Por lo tanto, después de que Cristo ha hecho todo esto, que se despojó, que se humilló, que se entregó, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Gloria a Dios. Y quiero que entienda esto. Este es un derecho merecido porque Él actuó de una manera correspondiente. Es como este concepto de que por cada acción hay una reacción. Es la correlación de mis acciones. Es el resultado de lo que estoy viviendo, de lo que hago. Y en el caso de Jesús, cada decisión lo llevó a un punto en particular. Quiero que entienda esto. Mi obesidad, mi sedentarismo, mi promiscuidad no llegó porque sí. Llega por una serie de acciones. A la misma vez, mi qué sé yo, constancia, mi determinación, mi esfuerzo, mi bondad no llega porque yo soy lindo, porque mis padres me lo dieron. No. Hay siempre un resultado que viene acorde a cada una de mis decisiones. ¿Logran entender eso? Hay un resultado por cada decisión que yo tomo. En el caso de Jesús, sus decisiones lo llevan a esto. Cuando yo decido por Cristo una y otra vez, cuando yo lo busco a Él en primer lugar, esto nos lo dice, son palabras de Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Pero qué estoy buscando? ¿Qué estoy deseando primero? ¿Qué es lo que estoy poniendo en primer lugar? La invitación hoy día es que cuando busco ser más como Él, cuando mi deseo está en hacer su voluntad, cuando mis prioridades se transforman en sus prioridades, Él va a añadir. Y si no lo cree, se lo voy a decir más fuerte: cuando yo busco ser como Él, cuando yo busco sus prioridades, cuando yo lo hago a Él el centro de mi vida, Él va a añadir. Una y otra vez, una y otra vez. En pobreza o en riqueza, en enfermedad o en salud, Él va a añadir. Entonces, como cristiano le pregunto: ¿a quién te pareces? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que dice la gente de mí? ¿Cómo me ve el mundo? Porque, por decir, podemos llenarnos de adornos. Pero vivirlo es una historia completamente distinta. Cierra sus ojos.